40.000 personas vivían en la ciudad más grande del mundo. Tenían agua corriente, alcantarillado y calles en cuadrícula perfecta. Lo que no tenían era un rey, ni un palacio, ni un ejército. Durante 700 años construyeron la civilización más extensa del planeta sin que un solo nombre apareciera grabado como gobernante. Lo que sabemos de Egipto y Mesopotamia lo dedujimos de sus registros de poder. El Indo no dejó ninguno. Dejó pesas de comercio calibradas con precisión idéntica en ciudades separadas por 1000 kilómetros, como si alguien hubiera decidido que la medida importaba más que el nombre del que medía. Esa arquitectura duró 1200 años. Luego desapareció sin guerra documentada, sin invasión probada, sin catástrofe visible. Lo que la destruyó todavía no tiene nombre. El inspector no tiene nombre. Ninguno de ellos lo tiene. Camina por la calle principal de Mohenjo-Daro en el año 2600 antes de nuestra era y revisa lo que revisa cada mañana. Que los canales de drenaje bajo las losas no estén obstruidos, que los muros de ladrillo no presenten grietas nuevas, que los graneros del norte sigan sellados con la ventilación correcta. No lleva insignias, no viste diferente al resto. Cuando termina sus rondas, nadie lo aplaude ni lo registra. 40.000 personas viven en esta ciudad y ninguna de ellas dejará un nombre en ninguna piedra. Lo que dejaron fue esto: ladrillos, no cualquier ladrillo. Cada ladrillo producido en Mohenjo-Daro, en Harappa, en Dholavira, en Rakhigarhi, en cualquiera de las más de 1400 ciudades y asentamientos del Valle del Indo, tiene exactamente la misma proporción: 1:2:4. Altura, anchura, longitud, sin variación, sin excepción. En un territorio más extenso que Egipto y Mesopotamia combinados, alguien decidió que el ladrillo tendría una sola forma, y esa decisión se ejecutó durante 700 años sin que ningún decreto real haya sobrevivido para explicarla. Los arqueólogos que excavaron Mohenjo-Daro en los años 20 del siglo XX esperaban encontrar lo que siempre encuentran: un palacio, una tumba real, una estatua de poder. Encontraron un gran baño público, encontraron almacenes, encontraron casas de 2 pisos con cuartos de baño individuales, conectados a un sistema de alcantarillado que Europa no volvería a tener hasta el siglo XIX. No encontraron ningún palacio, no encontraron ninguna tumba con riqueza diferenciada, no encontraron ningún templo identificable como centro de poder político. Eso no es un misterio menor. Es el misterio central, porque toda civilización de escala comparable, Egipto, Mesopotamia, China, los Andes, funcionó mediante concentración de poder visible. Un nombre, un cuerpo, una institución que podía grabar, ordenar, castigar. El Indo no dejó evidencia de ninguna de las tres, y sin embargo coordinó la producción estandarizada de materiales de construcción en un territorio de 1.250.000 kilómetros cuadrados. Coordinó sistemas de pesos y medidas que los comerciantes de Mesopotamia reconocían y aceptaban. Construyó ciudades con orientación cardinal idéntica, separadas por cientos de kilómetros, sin que ningún ingeniero haya explicado todavía cómo se transmitió el plano. El inspector termina su recorrido. Los canales están limpios, los graneros están sellados, las calles están en orden. En el subsuelo, a 3 metros bajo las losas que él pisa, corre agua. Eso es lo que nadie ha podido explicar del todo. El sistema hídrico de Mohenjo-Daro no era pasivo, era activo. Requería mantenimiento constante, decisiones de distribución, criterios para determinar qué barrio recibía agua primero cuando la presión caía. Alguien tomaba esas decisiones cada día. Alguien las ejecutaba. Nadie los nombró. ¿Puede existir una civilización sin élite visible? ¿O la élite simplemente encontró la manera de volverse invisible? La pregunta importa más de lo que parece, porque la respuesta cambia todo lo que entendemos sobre cómo colapsan las civilizaciones. Si no hay élite visible, no hay cabeza que cortar,
No hay palacio que quemar, no hay nombre que borrar. Una estructura así no puede ser conquistada de la manera que conquistamos cosas. Solo puede ser interrumpida. Y algo, en algún momento entre el año 2200 y el año 1900, antes de nuestra era, la interrumpió. El inspector dobla por la última calle del sector norte. Todo está en orden. Nada indica que dentro de 300 años esta ciudad estará vacía, que las losas seguirán en su lugar, que los canales seguirán trazados bajo ellas y que no habrá ningún incendio, ninguna destrucción masiva, ningún registro de batalla para explicar por qué nadie volvió a caminar por aquí. Solo el silencio, perfecto y planificado como un ladrillo. El río no avisa cuando decide morir. Un día tiene agua. Al siguiente, un poco menos. Al siguiente, un poco menos todavía. No hay inundación, no hay terremoto, no hay momento que alguien pueda señalar después y decir, aquí fue, el Gagar Hakra, el río que los textos védicos escritos siglos más tarde llamarán Sarasvati, el río sagrado, el río que existió y luego no existió. Comenzó a retirarse alrededor del año 2200 antes de nuestra era. No de golpe, por generaciones. 1 centímetro por año es invisible. 1 metro por década es una sequía. 1 kilómetro por siglo es el fin de una civilización. Las ciudades del este lo notaron primero. Gangweriwala, Kalibangan, Rakhigarhi Oriental. Asentamientos que en su momento concentraron decenas de miles de personas. Lo que los arqueólogos encontraron en ellos no fue destrucción, fue orden. Casas vaciadas con cuidado, objetos de valor ausentes, no robados, llevados, calles sin cadáveres, herramientas sin abandonar, la imagen de una población que decidió irse antes de que fuera urgente, que tuvo tiempo de planificarlo, que no salió corriendo sino que cerró puertas. Eso es más inquietante que una masacre. Una masacre tiene un responsable. Un abandono ordenado tiene una decisión detrás. Y en el Indo, esa decisión nadie la firmó. Entre el año 2000 y el año 1800 antes de nuestra era, el número de asentamientos activos en la región oriental del Indo cayó en casi 90%. 90%. No en décadas. En generaciones sí, pero con una direccionalidad que no deja espacio para la casualidad. El vaciamiento siguió al río. Donde el agua se retiró, la gente se fue. Donde la gente se fue, no volvió. No hubo repoblación, no hubo intento de reconquista del territorio, no hubo regreso cuando las lluvias cambiaron nuevamente. Se fueron. Y no miraron atrás. Pero aquí está el dato que la mayoría desconoce, el dato que rompe la narrativa cómoda del colapso climático como explicación suficiente. Mientras las ciudades del este se vaciaban en orden, las ciudades del oeste no prosperaban. Se llenaban. Mohenjo-Daro, en el período entre el año 2000 y el año 1800 antes de nuestra era, muestra evidencia de hacinamiento. Casas subdivididas, espacios públicos convertidos en vivienda. El gran baño que durante siglos había funcionado como infraestructura compartida, empieza a aparecer rodeado de construcciones improvisadas que reducen el acceso. Y los esqueletos. En los niveles superiores de Mohenjo-Daro, los más recientes, los últimos antes del silencio final, aparecen esqueletos con marcas de malnutrición crónica, no de hambruna aguda, de privación sostenida, generación tras generación. Gente que comía menos de lo que necesitaba durante toda su vida. Gente que llegó a una ciudad que ya no podía sostenerlos, que se quedó porque no había dónde más ir, que murió en una ciudad que seguía funcionando. Los canales seguían limpios, las calles seguían trazadas, pero que ya no era capaz de alimentar a los que vivían en ella. Las calles de Mohenjo-Daro no se reparaban con la misma precisión de antes. Los ladrillos nuevos ya no tenían la proporción exacta de 1:2:4. Nadie lo decretó. Nadie firmó el fin del estándar. Simplemente dejó de cumplirse.
como cuando una lengua pierde una palabra porque nadie la usa, y nadie nota el momento exacto en que desaparece. Dos procesos distintos, dos ritmos distintos, dos geografías distintas. En el este, vaciamiento ordenado, sin trauma visible, sin violencia documentada. En el oeste, colapso lento, hacinamiento, degradación silenciosa de los sistemas que habían definido la civilización. No parecen el mismo fenómeno, no parecen conectados. Los arqueólogos durante décadas los trataron como dos capítulos separados del mismo libro. Primero, el abandono del este, luego la degradación del oeste. Dos respuestas distintas a dos presiones distintas en dos momentos distintos. Esa lectura es la que hace que todo parezca comprensible, y es exactamente la lectura equivocada. Tú has estado mirando dos historias distintas. No lo eran. El sistema hídrico del Indo no era una red de ríos independientes que cada ciudad aprovechaba por su cuenta. Era una arquitectura interconectada. El Indus principal, el Gagarhakra, el Ravi, el Sutlej, el Beas, todos tributarios de un equilibrio hídrico que mantenía húmedas las llanuras del noroeste del subcontinente indio. No como vasos separados, como un solo circuito. Cuando uno fallaba, los otros compensaban. Cuando dos fallaban, el tercero no podía sostener lo que antes sostenían tres. El Gagarhakra no murió solo. Los geólogos que estudiaron los sedimentos del lecho del río en el siglo XXI encontraron algo que los arqueólogos del siglo XX no podían ver. El Sutlej y el Yamuna, dos ríos que en algún momento alimentaron al Gagarhakra, cambiaron de curso entre el año 2500 y el año 2000 antes de nuestra era. No por catástrofe, por tectónica lenta. El suelo se movió milímetros por año durante siglos, hasta que los ríos encontraron pendientes nuevas y las siguieron, como hacen siempre, sin consultar a nadie. Cuando el Gagarhakra perdió esos afluentes, perdió el volumen que lo mantenía navegable, irrigable, vivo. Las ciudades del este lo sintieron primero porque estaban sobre ese río. Las ciudades del oeste lo sintieron después porque el sistema completo perdió presión. La migración masiva desde el este hacia el oeste no fue una respuesta al colapso del oeste. Fue su causa. Cientos de miles de personas llegando a ciudades que funcionaban con capacidad calculada para una población específica. El sistema de drenaje de Mohenjo-Daro fue diseñado para 40.000 personas, no para 80.000, no para 100.000. Cuando llegaron los que huían del este, los canales no colapsaron porque fueran malos. Colapsaron porque nadie los había diseñado para ese volumen. Y nadie, en ningún archivo que haya sobrevivido, tomó la decisión de ampliarlos. Ahí está el nudo. Una civilización capaz de estandarizar un ladrillo en 1.250.000 kilómetros cuadrados no fue capaz, o no quiso, de expandir su infraestructura para absorber su propia migración interna. ¿Por qué? Dos versiones sobreviven, y ninguna conviene al relato simple. La primera, el sistema de coordinación que mantenía los estándares, dependía de condiciones estables. Cuando las condiciones cambiaron más rápido de lo que el sistema podía procesar, no hubo mecanismo de respuesta de emergencia, porque nunca había necesitado uno. 700 años de estabilidad producen instituciones perfectas para la estabilidad, inútiles para la crisis. La segunda versión es más incómoda. Sí hubo respuesta, pero fue la respuesta equivocada. Las evidencias de hacinamiento en Mohenjo-Daro no son evidencias de que nadie hiciera nada. Son evidencias de que alguien dejó entrar a los migrantes del este sin modificar la infraestructura para sostenerlos. Esa es una decisión. Pasiva, quizás. Inconsciente, quizás. Pero una decisión con consecuencias calculables que se ejecutaron durante generaciones. Lo que los documentos no resuelven es cuál de las dos versiones es verdadera. Porque no hay documentos. Hay ladrillos, hay pesas,
Hay esqueletos con malnutrición crónica en los niveles superiores de una ciudad que siguió construyendo muros mientras su población se moría de hambre dentro de ellos. Cierra los ojos un momento y piensa en lo que acabas de entender. No hubo invasión. No hubo guerra. No hubo volcán, ni plaga, ni castigo divino que justifique el final. Hubo un río que se movió, una migración que nadie gestionó y una infraestructura que no fue ampliada a tiempo. El colapso del Indo fue burocrático. Y eso hace una pregunta que no tiene respuesta cómoda. Si la civilización más avanzada del mundo, en el año 2000, antes de nuestra era, pudo disolverse sin una sola batalla por no saber gestionar el movimiento de su propia gente dentro de su propio territorio, ¿qué dice eso sobre cualquier sistema que dependa de condiciones estables para funcionar? La pregunta no es histórica. La pregunta eres tú. El sistema de pesas del Indo desapareció completo. No degradado, no simplificado, no sustituido por otro sistema local con otras proporciones. Desapareció. Las pesas cúbicas de piedra caliza, calibradas con una precisión de menos de 1% de margen de error, que los comerciantes del Indo usaban en Mesopotamia, en el Golfo Pérsico, en las rutas hacia el Asia Central. Dejaron de producirse. Las que existían dejaron de usarse. Y ninguna cultura que llegó después al subcontinente indio adoptó ese sistema, ni dejó registro de haberlo conocido. Eso no es el final de una civilización. Es algo más específico y más extraño. Es el final de una idea, porque una pesa estandarizada no es solo un instrumento de comercio. Es una declaración filosófica, que la medida existe independientemente de quién mide, que el valor de una cosa no cambia según quien la sostenga, que el acuerdo entre dos personas no depende de la fuerza de ninguna de ellas. El Indo construyó esa idea en piedra y la distribuyó por 1.250.000 kilómetros cuadrados durante 700 años. Luego la retiró de la historia sin dejar manual, sin dejar escuela, sin dejar a nadie que pudiera enseñarla. Los textos védicos llegaron después. Los estudios más rigurosos los sitúan entre el año 1500 y el año 1200 antes de nuestra era, cuando las ciudades del Indo ya llevaban entre 300 y 500 años vacías. Esos textos describen el subcontinente indio como si el Indo nunca hubiera existido, no como enemigo vencido, no como civilización anterior digna de mención, como tierra que estaba allí, con ríos y llanuras, esperando ser habitada. 5 millones de personas no dejaron ninguna huella reconocible en ninguna tradición oral posterior. Entiende lo que eso significa. Las civilizaciones que colapsan bajo conquista dejan al menos el recuerdo del conquistador, el nombre del rey que llegó, la batalla que se perdió, la ciudad que ardió. Las civilizaciones que colapsan bajo catástrofe natural dejan mitos de diluvio, de fuego del cielo, de castigo divino transmitido de generación en generación. El Indo no dejó ninguna de las dos cosas. No hay mito de destrucción, no hay memoria de caída, no hay nombre de enemigo, no hay héroe que intentó salvar lo que no pudo salvarse. Hay silencio, un silencio tan perfecto que durante milenios nadie supo que había algo que recordar. Y aquí detona la semilla plantada en la parte 1. El inspector sin nombre, las calles sin inscripciones, los graneros sin dueño declarado, la ausencia de palacio, de tumba real, de estatua de poder. No era una anomalía del registro arqueológico, no era una limitación de las excavaciones, era el diseño funcionando exactamente como fue concebido. Una civilización que construyó su identidad en la función, no en el nombre, en el sistema, no en el individuo, en la medida, no en el que mide. Esa arquitectura era su fortaleza durante 700 años de estabilidad. Se convirtió en su mecanismo exacto de desaparición cuando la estabilidad terminó. Porque una civilización que no concentra el poder en ningún nombre no puede ser conquistada por su nombre.
pero tampoco puede ser defendida por él. Cuando el sistema falló, no había nadie que pudiera declarar la emergencia, movilizar la respuesta, sacrificar una parte para salvar el resto. No había estructura de decisión para la crisis, porque la estructura de decisión estaba diseñada para la normalidad. Y la normalidad, a partir del año 2200 antes de nuestra era, nunca volvió. Los últimos esqueletos encontrados en Mohenjo-Daro, 9 grupos en total, distribuidos por distintos sectores de la ciudad en los niveles arqueológicos más recientes, no muestran marcas de violencia masiva. Muestran personas que murieron donde estaban, en una calle, en una habitación, como si el final hubiera llegado tan despacio que nadie reconoció el momento exacto en que ya no valía la pena seguir. No hubo último día. Hubo un último año que nadie supo que era el último. La ciudad no fue destruida. Fue abandonada tan lentamente que el abandono se confundió con la vida normal hasta que ya no quedó nadie para notar la diferencia. Eso es lo que construyeron durante 700 años. No un imperio, no una religión, no una dinastía. Un sistema tan perfecto para la paz que no contenía ninguna instrucción para la guerra, para la crisis, para el fin. Y cuando el fin llegó, despacio, burocráticamente, sin rostro ni nombre, el sistema no supo reconocerlo porque nunca había sido diseñado para mirarse a sí mismo desde afuera. Lo que parecía su mayor virtud era su única vulnerabilidad, y nadie lo vio venir porque nadie tenía el cargo de verlo. 477 signos distintos. Eso es lo que dejaron, grabados en sellos de esteatita, en tablillas de arcilla, en bordes de vasijas. 5.000 objetos encontrados en más de 100 sitios distintos a lo largo del territorio del Indo. 477 signos que se repiten con una consistencia que no es accidental, que aparecen en combinaciones que sugieren gramática, que viajaron con los comerciantes del Indo hasta los puertos de Mesopotamia y llegaron intactos, sin variación, a ciudades que nunca vieron el río que les dio origen. La escritura del Indo sigue sin descifrar. No porque los investigadores no lo hayan intentado. Se han aplicado todos los métodos disponibles: análisis estadístico de frecuencia, comparación con sistemas contemporáneos, modelos computacionales entrenados con todas las escrituras conocidas de la antigüedad. Ninguno ha producido una traducción verificable. Ninguno ha producido siquiera un acuerdo sobre qué tipo de sistema es. Algunos argumentan que es escritura logosilábica, signos que representan sonidos y conceptos simultáneamente, como el chino o el sumerio antiguo. Otros argumentan que es un sistema de control económico puro, marcas de cantidad, de origen, de transacción, sin fonética detrás. Una minoría de investigadores sostiene algo más radical, que los signos del Indo no codifican lenguaje en ningún sentido que reconozcamos, sino algo para lo que todavía no tenemos categoría. Esa última posibilidad es la que nadie quiere mirar de frente, porque si los signos del Indo no son escritura en el sentido convencional, entonces todo el marco con el que hemos interpretado esta civilización colapsa. Hemos asumido que el silencio del Indo, la ausencia de nombres reales, de decretos, de registros de poder, era una limitación del registro arqueológico, que los documentos existieron y no sobrevivieron, que el tiempo borró lo que la civilización produjo. Pero, ¿y si no? ¿Y si los signos que sí sobrevivieron? 5.000 objetos, 477 signos, distribuidos con precisión idéntica, en un territorio de 1.250.000 kilómetros cuadrados. ¿Son exactamente lo que el Indo decidió registrar? ¿Y si la ausencia de nombres reales no es una pérdida, sino una política? ¿Y si una civilización que estandarizó el ladrillo, la pesa, la orientación cardinal de sus ciudades y el sistema de drenaje bajo cada calle, tomó también la decisión deliberada de no registrar ningún nombre con poder sobre otro? Aquí detonan las semillas. El inspector sin nombre de la parte 1
no era anónimo porque la historia lo olvidó. Era anónimo porque el sistema que mantenía no requería su nombre para funcionar, y posiblemente no lo permitía. La estandarización del ladrillo en un territorio más grande que Egipto y Mesopotamia, combinados, no fue un logro de ingeniería solamente. Fue el resultado visible de una decisión política sobre cómo debe organizarse una civilización, sin que ningún individuo pueda reclamar la medida como suya. Las pesas que desaparecieron completas no fueron destruidas por un conquistador. Fueron retiradas por una población que se dispersó en miles de aldeas rurales, llevando consigo todo lo que podía cargarse, y dejando exactamente lo que no podía seguir funcionando sin la red que lo sostenía. Una pesa sin el sistema de verificación que la respalda no es una pesa. Es una piedra con una forma particular. Y ellos lo sabían. Lo que la civilización del Indo construyó durante 700 años no era una ciudad, no era un imperio. Era un argumento sobre cómo vivir, que la medida importa más que el nombre del que mide, que el sistema importa más que el individuo que lo opera, que la función pública no requiere firma para ser legítima. Ese argumento funcionó perfectamente durante 700 años, y cuando dejó de funcionar, se llevó consigo todo lo que lo sostenía, sin dejar versión degradada, sin dejar heredero, sin dejar rastro que alguien pudiera seguir, o combatir, o adorar. Ahora regresa al principio, al inspector que camina por la calle principal de Mohenjo-Daro en el año 2600, antes de nuestra era, revisando los canales, verificando los graneros, completando su recorrido sin nombre y sin registro. Pensabas que era un misterio, que la ausencia de su nombre era lo que la historia le hizo. No, la ausencia de su nombre era lo que él le hizo a la historia. Y la pregunta que queda, la que no cierra, la que no tiene respuesta en ningún archivo de ninguna civilización posterior, es esta. Una sociedad capaz de construir ese argumento y sostenerlo durante 700 años. ¿Lo perdió porque falló o porque decidió que era mejor desaparecer entero que continuar a medias? Los 477 signos no responden. Nunca respondieron.